Escocia. Los relatos de las sombras, de Fernando Luis Villar. Luna de sangre. Pitlochry, Escocia, 1763. La extraña invitación a una fiesta con motivo del enlace de la hija mayor del para ellos desconocido dueño de la casa Dan Alastair en Pitlochry llamó la atención de Sir James Connor y de su joven esposa Eliane. Dada la distancia que los separaba, les resultaba realmente curioso que sus nombres hubiesen salido a la palestra. Con buen ojo para los negocios madereros, Sir James Connor había hecho una gran fortuna vendiendo materia prima en los numerosos astilleros con los que contaban las Islas Británicas. La situación del castillo, del cual tomó buena información, dejó sorprendido al avaricioso empresario, que vio una incomparable oportunidad para aumentar sus ya bien pobladas arcas. Rodeado de interminables bosques de buena madera de abedules, una asociación con el misterioso anfitrión sería muy productiva para ambos y, sin dudar un segundo, se pusieron en camino hacia Perthshire, en el sur de las Tierras Altas. Bien provistos de una escolta armada ante cualquier imprevisto que hubiera en el viaje, el lujoso carruaje devoró milla tras milla, haciendo noche en las más variopintas posadas donde pernoctar. Por fin parecía que llegaban a su destino, tras preguntar en varias ocasiones a los lugareños, que a menudo se cruzaban con ellos, cuando al filo del anochecer, una apartada posada sería la última parada antes de llegar a Dan Alastair. Bien provista de luz por los numerosos candiles de aceite de ballena repartidos por todo el habitáculo, a falta extrañamente de ventana alguna, la estancia desprendía un agradable calor. Tomaron asiento mientras las monturas reponían fuerzas, y como si de un sigiloso lobo se tratase, se vieron abordados por una anciana posadera de desdentada sonrisa. Pronto fueron satisfechos sus deseos de comer un buen plato caliente a base de buena caza de la zona y, cómo no, dejar bien húmedos sus resecos gaznates. De una puerta adyacente a la estancia, una joven de oscuro cabello e infantil mirada apareció risueña acabado su trabajo de atender a los cansados caballos. No contaba con más de 15 años y pronto hizo buenas migas con Eliane Connor, quien, viendo sus austeras vestiduras, no dudó en darle un par de monedas por su atención con las monturas, acción pronto reprochada por el avaricioso y tacaño marido. Nunca la había tratado bien, y esas dadivosas acciones hacían que montase en cólera contra ella. Ya reposadas las abundantes viandas ofrecidas, la anciana mesonera ofreció alojamiento para pasar la noche, dada la extraordinaria fecha que habían elegido para viajar. Haciendo oídos sordos a los consejos de la anciana sobre la presencia esa noche de la llamada luna de sangre, retomaron camino, evitando así el tener que soltar una buena suma de dinero por el alojamiento. No obstante, solo les quedaban unas pocas millas hasta Dan Alastair. Bien provistos de teas y faroles en el carruaje, se adentraron en el frondoso bosque que ante ellos se presentaba. La oscura noche caía en aquel apartado páramo, pudiéndose ver entre los claros de las copas de los árboles la rojiza luna que hacía unos momentos les había advertido la posadera. Extrañado ante la ausencia de varón alguno en el establecimiento, que fue una de las conversaciones con la que amenizara el viaje Sir James, arengó al cochero para que apresurase el paso. El único sonido de los engranajes del carruaje, junto con el de los cascos de los caballos, rompía el extraordinario silencio que moraba en aquel bosque. Solo el esporádico diálogo entre dos búhos parecía competir con las monturas en su intento de quebrantar tan sobrecogedora tranquilidad. Recorrida apenas una milla desde la posada, la escolta que abría camino se detuvo repentinamente. Ante ellos, y con sombrío rostro a la luz de las antorchas, un grupo de bellas mujeres les cortaron el paso. Sorprendidos al ver tan inusual escena, dos miembros de la escolta se acercaron a preguntarles por su actitud mientras Sir James, sin enterarse de la curiosa escena,
gritaba desde el interior al ver detenerse el carruaje. Con una profunda mirada en sus vacíos ojos, las enigmáticas mujeres que tanto llamaban la atención a los curiosos escoltas transformaron bruscamente su rostro para convertirse en lo que les pareció unos diabólicos animales. Con grandes ojos negros que ocupaban el total de sus globos oculares y unos largos incisivos, un breve segundo les bastó para propinar un brutal ataque a los confiados escoltas. Los estremecedores alaridos de los que allí presentes se mezclaron con las mefistofélicas carcajadas de aquellas extrañas criaturas que, como extasiadas por la rojiza luz de la luna, mordían los cuellos de su particular cena entre grandes cantidades de sangre. Aterrorizado al asomarse por la ventanilla y ver tal escena, Sir James Connor deshizo el camino en la penumbra de la noche, abandonando a su suerte a la joven esposa, que paralizada se había quedado dentro del carruaje. Tras él, los gritos de sus malogrados compañeros de viaje resonaban en la soledad del bosque, mientras cobardemente corría al refugio de la posada. Exhausto y vociferando a la dueña de la posada para que le abriera, su orondo cuerpo sucumbió al momento de terror minutos antes vivido. Sonó el metálico ruido del cerrojo al abrirse, y ante sus ojos se presentó la anciana. Sin sorprenderse ni un ápice, miró al aterrado empresario con desidia y apartó una silla donde tomó asiento. Balbuceando y apenas sin poder hablar, Sir James Connor empezó a contarle el sorprendente episodio que había vivido en el interior del bosque. La anciana posadera esbozó una gran carcajada para sorpresa de su interlocutor y con voz pasmosa le recordó la conveniencia de hacer noche en su establecimiento. Arregló enseguida y con la tranquilidad que sus años le daban, se levantó de la silla y le empezó a contar lo que históricamente ocurría allí en tal especial noche de luna de sangre. Sir James Connor, incrédulo ante tan fantástica historia de las hadas vampiras llamadas Sith Baybon, achacó el ataque a alguna especie de animal del bosque. Suplicó ayuda por última vez a la anciana, pero la vieja posadera, tras esbozar una nueva carcajada, mostró un nuevo rostro al aterrado empresario. Sus grandes arrugas habían desaparecido y una estirada piel blanquecina brillaba a la luz de la chimenea de leña. La otrora dentadura, falta de piezas, contaba ahora con unos prominentes incisivos con los que poder desgarrar perfectamente la carne. Tal visión hizo que Sir James cayese de la silla buscando imperiosamente una salida. La anciana posadera se había transformado en una de aquellas abominables bestias. Se incorporó como buenamente pudo y al querer huir por una de las puertas traseras de la posada, la joven moza de cuadras le acechó mostrándole su prominente mandíbula. Se deshizo de ella de un soberano empujón y logró alcanzar la puerta de salida de la posada, que al abrirla pudo advertir la joven presencia de su esposa, dejándole paralizado. Escoltada por 5 de aquellas diabólicas criaturas, su cuello mostraba unas profundas hendiduras de las que emanaban unos finos hilos de sangre que teñían su elegante ropaje. La mirada dulce hacia su marido pronto se tornó en oscura maldad al transformarse en uno de aquellos sanguinarios seres de largos colmillos. Unos desesperados gritos de súplica por haberla abandonado en aquel apartado páramo fueron las últimas palabras que emitió en vida el avaro Sir James antes de ser devorado por su propia esposa Eliane. Pasó la noche y la fantasmagórica luna de sangre dio el relevo a un soleado día en el que, cada vez que los astros se alineaban en tan caprichosa conjunción, el río Tamel amanecía teñido de rojo por la sangre de los cuerpos que en él flotaban a la deriva. Las temidas Sith Baybon
habían vuelto a cobrar el sangriento peaje en el bosque al amparo de la mágica luna de sangre.